Desde que la sociedad está empapada por las nuevas tecnologías, es habitual escuchar hablar de usabilidad y accesibilidad. Pero, ¿qué quieren decir estos conceptos? El profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, don Joaquín López del Ramo, especialista en diseño web y usabilidad, explica en qué puntos convergen y en cuáles se separan. Bueno, en realidad estamos hablando de dos cosas distintas, aunque entre ellas no hay una barrera nítida. No hay una frontera que tú puedas determinar exactamente hasta dónde llega una y hasta dónde llega otra. Por ejemplo, un texto en una página web bien jerarquizado, es decir, con los elementos tipográficos claramente definidos, lo que es un encabezado, bien visible, lo que es el cuerpo, lo que es un ladillo, por ejemplo, ese texto haría de la página que fuera usable y al mismo tiempo que fuera accesible. La accesibilidad básicamente es la flexibilidad de un sitio web para acomodarse a las necesidades del usuario, fundamentalmente a las limitaciones del usuario, mientras que la usabilidad es la facilidad de uso, la intuitividad, la rapidez de asimilación por parte del usuario, que al final genera satisfacción por parte de ese usuario, ¿no? Don Francisco Utray, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid e investigador del grupo Tecmerin, nos aclara el concepto de accesibilidad. La accesibilidad universal es un concepto que aparece recogido en la Ley 53/2003 de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación de las Personas con Discapacidad, y se define como la condición que tienen que cumplir los entornos, los bienes, los servicios, los instrumentos, para que sean utilizables por el mayor número de personas posible. Cuando estamos hablando de accesibilidad a la comunicación, nos encontramos con el derecho de las personas con discapacidad a participar en igualdad de condiciones que los demás en esta sociedad de la información que estamos construyendo todos. Las páginas web las tenemos que hacer accesibles cumpliendo con las normas definidas por la W3C, las normas WAI, que es la Web Accessibility Initiative, y en el caso de los medios de comunicación como la televisión, pues tendremos que poner el subtitulado para sordos, la audiodescripción para ciegos y la lengua de signos en algunos programas. Y así aparece reflejado también en la Ley General Audiovisual, que se ha publicado en el año 2010, y en la Directiva Europea de los Servicios de Comunicación Audiovisual sin Fronteras. Joaquín López reconoce que el campo de la usabilidad es bastante abstracto. La usabilidad en sí es un ámbito complejo, no porque sea especialmente difícil en sí, sino porque engloba una cantidad de factores enormes. Entonces, normalmente empezamos analizando la arquitectura de la información, la estructura, digamos, los cimientos de la web. A partir de ahí se pasa al análisis de la composición de las páginas, donde a su vez vamos a contemplar diferentes factores. Por un lado, el diseño estructural de la página, la maquetación, la retícula de la página, y por otro lado, aspecto esencial, la navegación, los factores de navegación y orientación, que son esenciales, puesto que estamos hablando de un ámbito donde el link es el alma, ¿no? lo fundamental. Y luego ya, en un tercer nivel, analizamos lo que se llaman elementos de superficie, es decir, dentro de cada página ya cómo está enfocado el tratamiento de textos, de imágenes, de recursos gráficos, de elementos de formulario, ya digamos de elementos de detalle. Por todo esto es difícil hablar de una página que atienda a la usabilidad en todos sus elementos y otra que no atienda a ninguno, pero el profesor trata de explicar el término con unos ejemplos. Es muy difícil, como te comentaba antes, encontrar una web que tú digas es perfectamente usable o es un desastre absoluto. O sea, esto no es blanco y negro. Por ejemplo, en la mayor parte de portadas de periódicos digitales encontramos que hay una masificación fotográfica enorme, con lo cual la atención del usuario se disemina, es complicado. Con otro problema añadido, muchas veces se confunden un tipo de fotos con otras. Tú puedes irte a la web de Alcampo y vas a ver cómo la botonera principal, donde está el acceso a las diferentes secciones o apartados de la web, es una botonera configurada con diferentes colores. O sea, cada botón es de un color.
pero curiosamente hay colores que se repiten. Deja de tener sentido. ¿Por qué? Porque confunde a la gente. Entonces lo que no podemos hacer nunca en diseño web es confundir a la gente. ¿A qué retos se enfrentan accesibilidad y usabilidad? Y ahora mismo hay que trabajar en una cuestión de sensibilización social. Es decir, no solamente las empresas, sino también los ciudadanos tienen que ser conscientes de que es necesario construir de forma accesible, hacer comunicación accesible, y esto es una cosa que normalmente tarda más, porque tenemos que conseguir que este concepto penetre en la sociedad. Bueno, la usabilidad realmente es una disciplina que también está evolucionando, ¿no? Por sí misma. ¿Por qué? Porque evoluciona la plataforma tecnológica, y entonces da pie a otras posibilidades, y entonces esas posibilidades, pues a su vez, a ti te llevan a observar diferentes fallos en los que antes no pensabas, sencillamente porque no había la herramienta tecnológica que produjera ese efecto, y ahora sí está. Lo importante en este ámbito y en todo lo que tiene que ver con el diseño es que tú tengas claro cómo diseñar, cuál es la buena praxis del diseño en sus diferentes ámbitos, que son muy amplios. Esa es la base, y luego eso lo aplicarás con una herramienta, o con otra, o con 20, no lo sé. Francisco Tray y Joaquín López tienen claro que los cambios deben comenzar en los centros educativos. Yo he ligado mucho usabilidad y diseño, ¿verdad? Realmente el diseño gráfico en la universidad, pues hablamos lógicamente de nuestro ámbito, que son ciencias de la comunicación, ¿no? Pues es una disciplina prácticamente descuidada, abandonada, o directamente no existe. Pues entonces luego llegamos, nos enfrentamos a hacer un sitio web, y bueno, sí, podemos manejar, lo que te decía antes, perfectamente la herramienta, pero ¿qué hacemos con la herramienta? ¿Cómo la aplicamos? ¿Voy a empezar a aplicar el color a lo loco porque no tengo pautas y no sé cómo hacerlo? ¿Voy a maquetar confusamente, pensando que aquello pues es muy estético? No lo sé. Deberíamos tener un apoyo conceptual en eso, la gente debería estar formada en esos aspectos, y a partir de ahí, pues ya entrar de lleno en otros, porque el mundo del diseño gráfico es muy amplio, y desde luego, si sabiendo eso, ese sustrato teórico, conocemos la herramienta que nos permita llevarlo a cabo, estaremos en una situación ideal, ¿no? Para Sergio Vera y Jonathan Chacón, la clave para una mejor accesibilidad es un menor coste. Cualquier tipo de parche a un producto es un gasto adicional, ya que el empresario, cuando diseñó ese producto, no pensó en esa característica adicional. Cualquier accesorio extra, sea parche necesario o parche de calidad, requiere un coste extra que, por supuesto, en una economía de mercado como la que estamos, siempre va a repercutir en el usuario final. Entonces, si el ciego con un móvil normal y corriente no puede utilizarlo, tiene que introducirle un accesorio para poder utilizarlo, ese accesorio debe ser pagado por el ciego, por el simple hecho de ser ciego. Normalmente, cuando se diseña un producto, se tiene lo que se llama el estereotipo del hombre perfecto. Todo el mundo tiene 10 dedos de las manos, 10 dedos de los pies, mide entre unos 60 a unos 80 y pesa entre 50 y 80 kilos. Todo lo que se salga de esa normalidad anatómica es una normalidad o un discapacitado. Entonces, el concepto de diseño para todos establece más baremos, puede ser más bajito, puede ser más alto, incluso puede no tener todos los dedos de la mano, o le falta un brazo, y entonces ya el diseño es mucho más complejo, eso por supuesto. Pero claro, el producto va a tener mucha más calidad, mucha versatilidad, y va a tener mejor acogida en el mercado. A día de hoy hay muchos sectores de la población que por el problema X o el problema Y no están explotados, hablando desde el punto de vista meramente capitalista. Entonces, si tú tratas de hacer que esa gente que hoy en día no puede sacarle provecho a ese producto tuyo o a ese tipo de producto, a partir de ahora sí que puede hacerlo, estás ganando un montón de clientes que antes los has sacado de la nada. Entonces es un filón.